Hola y bienvenidos al podcast de Maffer. Tu podcast, mi podcast. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es María Fernanda Armas y bienvenidos a este nuevo podcast llamado el podcast de Maffer. Báilalo. En cuarentena. El podcast de Maffer en cuarentena. Quisiera explicarme, antes de empezar este episodio, por qué no seguí realizando los podcasts. La verdad, les voy a ser sincero, el 2020 empezó súper mal y yo creo que no soy la única que opina sobre eso, pero digamos que sucedieron muchos eventos en este 2020, fue bastante difícil, ahora más con este tema de la cuarentena, pero digamos que dije, ¿por qué no? ¿Por qué no volver a hacer podcast? Pero quise hacerlo un poco más orgánico. ¿En qué sentido? Un poco más relajada, y hay cosas que en mi caso no funcionó. Por ejemplo, el tema de los videos en YouTube. Me sentía súper presionada, me sentía, digamos, hasta juzgada por la cámara y me costaba un poco hablar frente a la cámara. Entonces no me sentía así tan cómoda como para seguir haciendo ese tipo de formatos, ¿no? Porque era un formato video podcast donde yo hablaba sobre X tema frente a una cámara. Aparte de eso, la demanda de tiempo es muchísimo mayor cuando estás editando los videos, porque bueno, trataba de hacer las ediciones lo más profesional posible, ¿no? Cabe destacar que para eso hay personas expertas en la edición y bueno, traté de hacerlo lo mejor posible, pero es bastante difícil, es bastante cansón, demanda muchísimo tiempo. Y bueno, quise esta vez realizar los podcasts un poquito más orgánicos, un poquito más yo, más sentirme más cómoda, relajada, hablando con ustedes y hablando temas ahorita, temas de cuarentena. Entonces, bueno, vamos a empezar. En el episodio de hoy te voy a hablar sobre la cara negativa que nadie te dice del home office, ¿no? Seguro cuando escuchas la palabra home office, tu mente piensa que es la mejor forma de trabajar en tu vida. Básicamente, cuando digo que trabajo home office desde hace unos años atrás, desde el 2017 estoy trabajando home office, pues muchas personas dicen, oh, que es lo máximo, que María Fernanda nació en Mantillada y siempre me provoca decirles que nunca, o sea, no quiero decir que todo es negativo, pero tampoco es que es muy lindo trabajar siempre desde casa. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con esos comentarios, sobre todo cuando te dicen, trabajas con office, me imagino tú relajada, no sé, siento que la gente me ve como en una silla de extensión y con una piña colada en la mano, como que Maffer no trabaja, ¿no? Pero no es así. Entonces, trabajar desde casa puede resultar, digamos que a veces aburrido, a veces deprimente, a veces un poco distraído. Y te voy a decir entonces por qué sucede todo esto, ¿no? El home office nació como una estrategia empresarial donde quisieron mejorar la productividad y la motivación en los trabajadores. Y bueno, en realidad solo se trata de cumplir y desarrollar las funciones del puesto fuera de la oficina o desde la casa. Es seguir haciendo tu trabajo. Entonces, bueno, definirte home office sería como una modalidad de flexibilidad enfocada en el trabajo fuera de la oficina que busca generar bienestar y mejorar la calidad de la vida del trabajador. En algunas organizaciones esta modalidad de trabajo es permanente, ¿no? Como ahora nosotros que estamos en cuarentena, digamos que es obligatorio, ¿no? Y en otras es distribuida solo en algunos días de la semana. Por ejemplo, puede ser que solo 2 días de la semana asistas a la oficina y los demás te dediques a trabajar desde tu casa. Eso ya depende mucho de cada organización,
de cuál es el giro de la empresa y cuál es la estrategia que implemente en cuanto al tema del home office. Su uso debe dar como resultado un ganar-ganar con las empresas y el trabajador, ¿no? Te pudiera dar la otra cara de home office en los negocios. Como mencioné al principio, para la mayoría de las personas trabajar home office puede ser algo chévere, algo maravilloso, pero aunque sea difícil de creer, aunque usted no lo cree, amigo o amiga, para algunas otras personas es totalmente lo contrario. Incluso algunos expertos también consideran que trabajar desde casa tiene resultados negativos en las organizaciones. En un análisis estratégico del home office, según la Universidad de Palermo, Perú, porque me puse a investigar, existen argumentos en contra del home office en donde se dice que esta modalidad de trabajo suele propiciar que el trabajador se desconecte por completo de sus funciones y descuide su desempeño, ya que lo desubica de su lugar y ambiente de trabajo. O sea, no se siente como relajado, ¿no? Porque está en su casa. Sin embargo, hay una directora de Wallencom que contradice esta versión y dice o sustentando que el desempeño laboral de cada trabajador depende de su nivel de organización y responsabilidad más allá de la flexibilidad que se le otorgue. Se me enredó la lengua ahí. Para algunos puede ser positivo, para otros puede ser negativo, o sea, cada cabeza es un mundo. Y bueno, por otro lado, Marissa Mayer, CEO de Yahoo, eliminó el home office de la empresa justificando que se pierde el espíritu colaborativo e innovativo de los trabajadores. Bastante rudo, ¿no? Bastante radical. No obstante, Germán Castaño, entrenador de procesos de creatividad e innovación, indica que trabajar desde casa no implica la desaparición o el desarrollo de la innovación en la empresa. O sea que sigue siendo creativo. Como consecuencia, ¿no? Esto va a traer un impacto en los trabajadores desde trabajar desde la casa. Para unos van a ser positivos y para otros van a ser negativos. Yo te voy a hablar sobre algunos aspectos positivos que yo considero que tiene trabajar desde la casa. Cabe destacar, como les había comentado, trabajo desde casa desde el 2017. Bueno, o para los que no me conocen, yo soy una venezolana que vive en México y empecé trabajando en la Ciudad de México, me mudé a Poza Rica, me casé en México con un venezolano y bueno, nos tuvimos que mudar por temas laborales para Poza Rica y ya mi esposo me dijo, bueno, consigues trabajo por allá y resultó ser que la empresa me dijo, no, sigue trabajando, puedes trabajar desde tu casa. Entonces, bueno, yo no lo vi mal, pues, ¿no? Trabajar desde la casa y yo dije, wow, va a ser lo máximo, pero como les dije, no todo es color de rosa y te voy a decir entonces qué es lo positivo desde el 2017 que trabajo desde casa, cuáles son los aspectos o el impacto positivo que puede tener con nosotros. Primero, que los empleados que muestran una gran productividad en esta modalidad de trabajo son aquellos a los que el transporte público, el tráfico y otros aspectos cotidianos generan en ellos un volumen de estrés significativo. Y hablo desde mi experiencia, porque yo sufrí, o sea, imagínense, una venezolana de Maturín, de mi pueblito que lo quiero mucho, Maturín, dirigiéndose a un monstruo de ciudad como Ciudad de México, donde el transporte público colapsa, ¿no? Porque tenemos metro, metrobús, ¿qué más pudiera decirte? Tráfico, es lo que me acuerdo, y multitud de gente, ¿no? Es lo que pudiera decir. Y la verdad, eso me tenía en un nivel de estrés, pero agobiante, o sea, me tenía estresada. Yo creo que las personas que sufrimos de este estrés con el tema del transporte público, nos vamos a sentir más relajados, más tranquilos trabajando desde casa. La flexibilidad es lo más valorado en esta modalidad, ¿no? Poder trabajar en las horas que ellos decidan son los mejores de esa productividad. Usar lo más cómodo para ellos
y crear un propio flujo de trabajo son los beneficios que más se valoran de trabajar desde casa. Además, yo creo que otro aspecto positivo es que sentimos ese equilibrio familiar, familiar laboral lo llamaría. Mejora cada día, cada vez que pasa el tiempo y que estás en casa. El home office los ayuda a aumentar y sostener esa balanza. En fin, lo que quiero decir es que puedes compartir más con tus familiares, con tu esposo, con tus hijos, con tu mamá, con tu papá, con tus hermanos. Puedes compartir un poco más y puedes mantener ese equilibrio familiar y laboral. Ahora, te voy a hablar sobre los aspectos negativos que yo considero que otras personas me comentaron en las redes sociales. Me pueden seguir, @maferarmas en Instagram. Y bueno, ahí yo coloqué una pregunta y varias personas me respondieron. El primero es levantarse y concentrarse todos los días en las tareas del trabajo mientras estás en un entorno familiar. Puede resultar sumamente estresante y poco productivo para otros trabajadores. El tema de la casa, el tema de que como que no te pasas ese switch, hice como que pudiera ser un poco estresante ese tema de que no se pasan el switch, no logran entonces tener ese equilibrio en que estás en casa, estás trabajando, tienes a la familia, llega tu niña y un poco estresante, ¿no? Y aparte de eso que estamos en otro entorno. Entonces, no tener interacción con otros compañeros de trabajo o colegas resulta deprimente para ellos y me resultó deprimente también para mí y afecta su estado de ánimo. Ese es otro aspecto negativo, no tener interacción con tus compañeros de trabajo. Sí, yo creo que una de las cosas que más me pegó fue eso, que no tenía interacción con mis compañeros de trabajo, que no tenía interacción con nadie, porque bueno, antes mi esposo, antes del tema de la cuarentena y todo lo demás, y bueno, yo trabajaba desde casa, vuelvo y repito, creo que lo he repetido ya 40,000 veces, pero yo estaba solita. Cuando empecé estaba solita, ni Noah, mi perrita, no estaba. Entonces casi que hablabas con las paredes. Es un poco, es un poco difícil ese tema, ¿no? El estar en contacto me costó muchísimo aquí en Poza Rica tener amistades, pero ahorita tengo varias amigas ya que las quiero muchísimo y bueno, antes me costó mucho socializar, ¿no? Con este tema. Mi esposo ahorita está dentro de la casa trabajando, me siento más cómoda, converso con él un momento cuando me siento un poco abrumada de trabajo, ya no tengo ese impacto como tal en lo negativo, pero anteriormente sí, yo creo que para las personas que trabajan solos o que viven solos en sus casas, debe tornarse un poquito difícil psicológicamente hablando. También trabajar desde casa para otras personas llega a disminuir la vitalidad de su hogar, convirtiéndola en una zona incómoda. O sea, porque digamos que cuando tienes estrés laboral en tu oficina y tú llegas a tu casa y sientes como que, ya, me siento relajada. Mientras que cuando estás laborando dentro de la casa, como que no sabes separar el trabajo con el hogar y esto pudiera convertir tu zona que era cómoda en incómoda, en ser estable a inestable y pasar los problemas de tu trabajo a la casa, ¿no? A pagarla con el esposo, con los hijos, a sentir una desestabilización en la seguridad emocional. Básicamente, esas fueron, yo creo, las anoté incluso, que son los aspectos más negativos que pude tener yo cuando comencé en este tema del home office. Pero voy a buscar ahorita las respuestas que me dieron en las redes sociales. Déjenme buscar un tiempito. Mientras tanto, les voy conversando que me pueden seguir en las redes sociales como @maferarmas y pueden interactuar conmigo si quieren que les hable de algún tema en específico, con todo gusto. Una persona me respondió y me dijo que los servicios te van a llegar por las nubes y eso no te lo dice nadie. Cuando ves el recibo del CFE de la electricidad
por las nubes. Si ves el internet porque tienes que subirle los megas, porque tienes que tener un buen internet, también es súper más costoso. Otra persona me pone que no te vas a acordar si ya te bañaste. Esto es un poco extremista, pero puede suceder. Pasas tanto tiempo trabajando que no te das cuenta de tus tiempos. Otra persona me colocó que te distraes de todo. Y es que te digo, te distraes de todo. Que si la ventana, que si el perrito, que si el pajarito que suena, que si el tráfico, que si el teléfono, el WhatsApp, el Facebook. Pudieras, si no tienes un control, puede que vayas a tener problemas con tu productividad, ¿no? Al distraerte mucho. Otra persona me coloca que piensan que por estar en home office pueden hablarte o pedir cosas fuera del horario. Y fíjense, yo soy partidaria que uno tiene que trabajar en su horario de trabajo. O sea, digamos que hay otras empresas que son más flexibles, que no te piden como tal un tiempo en específico, sino que tal vez te dicen por proyectos o algo así. Pero hay empresas que sí exigen el tema de los horarios laborales. En la empresa donde yo trabajo es así. Te dicen que tienes que entrar a las 8 de la mañana y terminas a las 5:30 de la tarde. El problema es que otras personas no entienden o como que no comprenden que hay que cumplir con esos horarios laborales. Ojo, voy a acotar aquí algo. El que tú cumplas con tu horario de trabajo, en mi caso, ¿no? A mí me gusta a las 8 de la mañana ya yo estoy sentada trabajando, y a las 5:30, 6 de la tarde se termina, normalmente se termina con una reunión, ya, ¿no? Ya yo termino, cierro mi lab, cierro todo lo que tenga que cerrar y ya no veo correos ni nada por el estilo. ¿Por qué? Porque eso me hace ser, digamos, disciplinada en mi trabajo y cumplir con las tareas y evitar el perder mucho tiempo o el distraerse, ¿no? Para evitar trabajar en la noche, para trabajar muy tarde o un fin de semana. Otra persona me colocó que la señora que limpia eres tú. Y es que empezamos a respetar, como es verdad que debemos respetar mucho a nuestros trabajadores en el tema del aseo, a las señoras, porque ahorita ya ven que no es tan fácil, Esperancita, Esperancita. Ahorita con este tema del TikTok, ahora los videos son de Esperancita limpiando, trapeando y todo lo demás, pues sí, ahorita tenemos que hacernos cargos también de la casa, de nuestro entorno para tener lo más ordenado posible en, en el escritorio y bueno, ahorita sí estamos apreciando el trabajo duro de las personas del tema de la limpieza y que nos ayudan y que nos apoyan. Bueno, estos fueron los aspectos negativos que pude interactuar con las personas. Muchísimas gracias a las personas que me contestan las preguntas por @maferarmas en Instagram. No todo es malo, pero también hay que poner un poquito más de esfuerzo. Yo les voy a hablar sobre los 8 tips, creo que son menos, no son 8. En fin, unos tips para hacer home office y ser más productivo sin morir en el intento. El trabajo remoto desde casa ayuda no solo a reducir los costos en la oficina, que era lo que les hablaba del ganar-ganar, sino que además puede aumentar tu productividad. Y eso va a depender de cada persona. Lo primero que tienes que hacer es establecer los horarios. Ya te lo había hablado anteriormente. Levantarse temprano, bañarse, vestirse, desayunar. Ahorras el tiempo, tal vez de que no te dé chance de desayunar en tu casa. Ahora sí lo puedes hacer. Te levantas, te bañas, desayunas y te vistes y te sientas a trabajar, ¿no? Creo que el establecer esos horarios te va a ayudar un poco a sentirte
productivo, a sentirte de pasar ese switch de que, bueno, tienes que, tienes que elaborar. Dispón un espacio para tu oficina en casa. Invierte en un lugar fijo y equipado de trabajo con todo lo que necesitas en el día a día. Señores, esta cuarentena va para largo. Así lo voy a hablar, muy venezolano. Esto va para largo y les recomiendo que se compren su sillita cómoda, de que tengan un escritorio. Igual eso les va a quedar en su casa. Inviértanle, siempre les digo a mis compañeros de trabajo, inviértanle al internet. Colócate tu agua, tu snack, pero lo más cómodo posible. Trabajar en la cama o en diferentes espacios no establecidos, como el comedor o el sofá, puede ser poco profesional, ¿no? Ya que es más difícil separar cuando estás solo con tu ordenador conectado o haciendo otra cosa que cuando estés realmente trabajando. Entonces, levantarse a cada instante para buscar algo, un lapicero, un agua, un papel y una anotación también puede afectar el rendimiento, porque estamos hablando de tiempos, ¿no? El tiempo que tú buscas tal vez un lápiz de un lugar a otro, entonces, bueno, ya tienes que empezar a equipar tu zona y tener buena también iluminación. Hazle saber a tu familia y a los amigos que no estás disponible porque trabajas desde casa, tienes que trabajar, tienes que cumplir con unas metas, tienes que cumplir con tareas, ¿no? Entonces, a las personas que viven contigo, si vives con muchas personas, tienes que avisarle que no estás en un horario como para realizar otras actividades, el conversar, en fin, en el realizar todo ese tipo de actividades familiares. Entonces tienes que hacerle saber a las personas que no estás de vacaciones y que no estás disponible para resolver problemillas como ir a comprar algo o X cosa. Bien, otro es tomarte unos breaks porque digamos que los breaks que nosotros nos tomábamos en la oficina era conversar con el compañero, eh, también se vale, ¿no? También se vale para, yo creo que es por un tema de salud también, ¿no? De salud mental, de no estresarse, o sea, deberíamos evitar ese tipo de cosas y más porque esta cuarentena va para largo y no es fácil, señores, o sea, no es fácil trabajar de lunes a lunes, perdón, de lunes a viernes, el sábado y el domingo igual tienes que estar dentro de tu casa y tienes que tener un respiro tal vez y salir, no sé, al balcón, tomarte tu cafecito, digamos que tal vez camines dentro de la casa o la mejor forma, siempre digo que es realizar algunos ejercicios, tal vez de yoga. YouTube está súper saturado con este tema del fitness. Hay varios canales de YouTube donde te dicen las rutinas. Nosotros hicimos un área, o sea, estamos acondicionando un área como para de esparcimiento, como para hacer tu parrillita, que antes no, o sea, teníamos ese espacio ahí y la verdad que nunca se nos pasó por la cabeza porque siempre paseábamos en la calle. Ahorita como no se puede por el tema de la cuarentena, entonces, bueno, decidimos realizar nuestro propio espacio para hacer ejercicio, para compartir. ¿Qué tiene que ver esto con el home office? Bueno, saber separar el tema laboral y el tema de esparcimientos también. El que te tomes un break de 5 minutos no te va a hacer daño, todo lo contrario, va a mejorar tu rendimiento. Si te sientes solo, cambia el ambiente, eso es otro consejo. ¿A qué me refiero? Bueno, cuando hay mucha tensión, a mí me tocó trabajar jueves y viernes santos, que la verdad es que no pensaba trabajar en esos días. No es obligatorio, las empresas no están obligadas, según la ley del trabajo aquí en México, no están obligadas a darte el jueves y viernes santos, pero la mayoría los da. En este caso no me dieron el jueves y viernes y me pidieron que tenía que hacer una base de datos. O sea, a nadie le gusta trabajar un jueves y viernes antes. Vamos a estar claros, a nadie. Y digamos que mi actitud no era la más positiva de todas, pero tuve que cambiar mi ambiente. Entonces, como tenía que elaborar una base de datos, entonces yo dije, bueno, voy a colocar música.
y coloqué música a todo volumen y empecé a realizar mi base de datos y fue más tranquilo, fue más relajado, trabajé sin ningún tipo de problema. Y incluso se me pasó el día súper rápido en ese, digamos, en ese ambiente, ¿no? De que coloque la música. También te puede servir, o sea, si te sientes solo, sobre todo las personas que viven solos, es bueno que coloquen música o colocar la radio, algún podcast, como el podcast de Maffer, aprovechamos ahí, ¿no? Y bueno, se vale, ¿no? Cambiar el ambiente cuando te sientes solo o sola. Ejercita tu concentración. Aprovecha para deshacerte de lo que no te gusta del ambiente de la oficina. Tal vez mucho movimiento, teléfonos timbrando, conversaciones en tono alto, reuniones a toda hora. Pero cuídate de no reemplazar todo por distracciones como tu sofá, tu celular, tu mascota, el Netflix, Flix, Amazon Prime, en fin, ¿no? Creo que es lo más sano. Organiza tu casa y tu espacio de oficina. Si tu ambiente de trabajo es tu vivienda, necesitas tener la seriedad de oficina. Mantén la casa limpia, las cosas en su lugar, tu escritorio en orden. Yo, por ejemplo, soy un desastre con los cables y el escritorio. Estoy tratando de mejorar eso porque tengo el micrófono, tengo la tarjeta de audio, tengo la app, tengo otra pantalla, que me hace ser más productiva, sí, pero también hay que mantener el orden, que me cuesta, pero de verdad que funciona cuando tienes un espacio limpio, te sientes más enfocado para trabajar. Y finaliza tu día laboral. Al estar en casa puedes terminar extendiendo tus horas de trabajo, solucionando un mínimo problema, responder mensajes, correos electrónicos, solo porque tienes el computador abierto. Cuando las personas sienten que les estás rindiendo, terminan alargando el día de trabajo, entonces digamos que la sensación de productividad es buena, o sea, te sientes que lo estoy haciendo, ¿no? En que estoy resolviendo los problemas, pero siempre habrá demanda. Pero eso no quiere decir que necesitas resolver inmediatamente todo. Separa lo que es urgente de lo que no es y desconéctate. Tan necesario como la disciplina para empezar el día de trabajo es tener la disciplina para terminarlo. O terminarás trabajando 24 horas sin darte cuenta. Y más con este tema de la cuarentena, se los recomiendo. Utilicen esa modalidad de finalizar tu día de trabajo. Estos fueron los consejos que les estoy dando del tema del home office. Espero que les haya servido. Déjenme sus comentarios si, no sé, quieren hablar de otra cosa en específico con el tema del home office. ¿Cómo te va a ti en el home office? ¿Ya tienes tu oficina? ¿Qué has aplicado? ¿Y qué es lo negativo que has visto en este tema? Recuerda cuidarte mucho, lavarte las manos, todo el protocolo del tema del COVID-19, mantente en casa, mantén a salvo tu familia y tus amigos, que ya pronto nos vamos a reencontrar nuevamente, vamos a estar abrazándonos con nuestros amigos, pero por ahora necesito que te quedes en casa. Muchísimas gracias por escucharme y nos veremos en otro nuevo episodio muy prontito. Muchísimas gracias y chao. Make more time.